noches, bienvenidos a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para discutir sobre los temas más relevantes que ocurren hoy, víspera de las elecciones generales. Mañana los guatemaltecos acudimos a las urnas para votar por presidente y vicepresidente de la República, para elegir también a los integrantes del Congreso de la República y para elegir a los alcaldes de los 338 diferentes municipios de nuestro país. Gracias por acompañarnos y rápidamente le doy la bienvenida a mis compañeros y a nuestro invitado de esta noche. Empiezo por Claudia Méndez Arriaza. Bienvenida, Claudia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Estamos ya acá desde el Parque de la Industria haciendo la transmisión de estas elecciones 2015. Está con nosotros Pedro Trujillo también. Bienvenido, don Pedro Trujillo. Muy buenas noches a todos. Después de una larga ausencia. Sí, a Pedro, Hombre, a Pedro hay que darle la bienvenida. Claudia me amenazó con ir poniéndole un check a todos los días que faltara. Yo dije que voy a revisar esa hoja de ausencias. Después de aquel mes o 2 meses que tú te fuiste, cualquier ausencia es poca. Bueno. Y vamos a darle la bienvenida a un colega nuestro. Se trata de Enrique Naveda, quien es director de Plaza Pública, el medio digital. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos, Claudia, a 2 personas de origen español. Ellos han nacido en España, pero son prácticamente tan guatemaltecos o quizá más guatemaltecos que algunos de nosotros. Bienvenidos. Mira, a los dos. Como los frijoles, yo como el queso de capas o al revés. Hombre, mira. Que diga el oroco. Lo digo que diga el oroco o el chirmol. De cosas. Bienvenidos a todos y arrancamos con la conversación. Estamos los guatemaltecos acudiendo el día de mañana al proceso electoral. Yo lo voy a decir de esta manera y ustedes por favor corríjanme. Al más incierto y el más cuestionado desde el inicio del proceso democratizador en 1985. Hay una gran duda respecto de la legitimidad del proceso electoral, sobre todo una vez que la Comisión Internacional contra la Impunidad ha hecho público un informe que nos dice que buena parte del financiamiento de los partidos políticos, de las campañas electorales, proviene de fuentes espurias, ya sea de intereses corruptos directamente o de intereses también particulares que de una manera o de otra sesgan o condicionan la voluntad popular. Arrancamos con esa discusión. Juan Luis decía, podrán corregirme si es incierto, pero creo que la palabra es incierta, es la palabra precisa y es incierta tanto para todos los actores como para los mismos candidatos. ¿Se han dado cuenta ustedes que esta misma tarde la Corte Suprema de Justicia ha emitido su fallo final sobre 2 candidaturas que eran inciertas? Salvador Gándara y Julia Maldonado no corren, no son candidatos como originalmente estaban inscritos. Enrique, ¿qué piensas tú de esas candidaturas que por lo menos estas 2 se cayeron oficialmente, pero hay otro buen número de candidatos que enfrentan ante juicios que no han sido resueltos o no han llegado al menos a una fase concluyente que permita saber si pueden participar? Mira, yo creo que efectivamente el proceso, las elecciones son inciertas, pero no en el sentido en que eran inciertas hace unas semanas, en las que estaban entredicho la propia celebración, ¿no? Por lo menos por grupos amplios de protestantes, de activistas, etcétera, que estaban tratando con recursos legales y con otro tipo de debates de posponer o incluso posponer en el corto plazo o cancelar las elecciones hasta dentro de un año, algo por el estilo. Hoy ya sabemos que se van a celebrar. Y creo que Juan Luis aludía a los procesos abiertos por la CICIG y por el Ministerio Público. Creo que eso es valiosísimo en el plano penal, pero digamos que nos ha hecho que aflore lo que ya más o menos todos sabíamos, ¿no? Me parece que decir que estas elecciones son las menos legítimas de la historia es llevarlo demasiado lejos. Son tan ilegítimas como todas las anteriores. Sabemos que el problema de ilegitimidad es del sistema, es fraudulento desde sus bases y eso no es distinto ahora que hace 4 años o que hace 8 años. Yo voy a dar esa pincelada que da Enrique, que es cierto. Si nosotros borramos lo que sabemos, estamos igual que hace 4 años. Es decir, hace 4 años no sabíamos nada. No sabíamos quién financiaba los partidos políticos, no lo imaginábamos. No sabíamos que había diputados corruptos, que lavadores de dinero, asociación ilícita, que lo sabía, porque además muchas de las causas que han salido se retrotraen a 2008, 2009. Es decir, si tú quitas lo que sabemos, era exactamente igual hace 4 años que ahora. Más o menos, ¿verdad? Yo creo que ahora la información lo que contrasta, o como él lo ha dicho muy bien, lo que sabemos contrasta con el proceso. Pero hay
hay una cosa más a agregar a esto, aceptando tu postulado o defendiendo el que dice Enrique, que cualquiera, ¿verdad?, se puede ver, hay una cosa más y es la reacción ciudadana. En eso sí son nuevas. Yo creo que en eso sí son nuevas, atípicas, llámale como quiera. No ha habido un proceso electoral en el que la ciudadanía esté más activa en todos los sentidos, más exigente en todos los sentidos, más sanamente protestona, es decir, hay una protesta exigente reclamando derechos, no pidiendo arbitrariedades. Y yo creo que eso sí las hace distintas, porque, o las hace atípicas, porque lo que ocurra mañana va a estar finamente fiscalizado, tanto en el Poder Judicial, por la información, si sigue el Ministerio Público, como por la propia ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que la participación ciudadana las ha hecho completamente distintas, pero quisiera matizar el argumento suyo de decir no circulaba la información. Creo que la diferencia ahora es que esa información que circulaba en medios de comunicación, Plaza Pública, por ejemplo, hace 4 años, escribe ese perfil de Julio Tezucún en el cual nos revela cuáles son las fuentes de financiamiento del partido en el cual participa. Nos entrega también un perfil de Milene Mazariegos, diputada del Partido Patriota, en donde claramente nos deja ver y levanta la sospecha de un financiamiento del narcotráfico hacia el Partido Patriota en Huehuetenango. Yo no diría que la ciudadanía desconocía la información. Lo que sucede es que mucha de la información que circulaba antes se ha convertido en verdad oficial, en verdad judicial, si se puede calificar de esa manera en este momento, quizás en una verdad de fiscalía o en una acusación. Ese sería, yo lo matizaría de esta manera. Lo matizaría de esta manera y considero que las actuaciones de CICIG en levantar casos que antes eran notas de prensa, que antes eran rumores y llevarlos frente a los juzgados con evidencias, con indicios, eso es la gran fisura que tienen estas elecciones. Bueno, 4 años atrás conocíamos también el informe de Inside Crime, esa plataforma digital que mostraba la investigación realizada por un grupo de profesionales en el Petén, en el que hablaban de las vinculaciones de diferentes partidos con el narcotráfico, pero mencionaba o hacía hincapié sobre todo en el partido líder en aquel momento. Vamos a partir entonces de una reformulación del planteamiento inicial que yo hacía. En términos generales, estas son las elecciones más discutidas y puesto que hay ya una aceptación social de estas circunstancias, digamos, de la poca democracia, de las escasas condiciones democráticas en términos de igualdad de participación, sí estas son unas elecciones mucho más discutidas, mucho más inciertas, pero no menos ilegítimas o más ilegítimas que hace 4 años o hace 8 años. En eso estamos todos de acuerdo. Sí, en eso tiene toda la razón, Enrique. ¿De qué manera participa ese movimiento ciudadano que ahora está tomando parte fundamental en la vida pública nacional en las elecciones? Mira, yo creo que de muchas maneras. Uno, llamando a un voto reflexivo y participativo. Eso siempre ha ocurrido. Vamos a votar, pero yo creo que ahora hay un llamado más intenso, más fino, más insistente para que la gente realmente vaya a participar. 2, pensemos en lo que se nos puede venir, sea cual sea el partido, ¿verdad?, que salga. Eso hace que el voto sea más reflexivo. Segundo, el escudriñar, el escudriñaje se diría, ¿cómo es? El escrutinio, esa es la palabra, el escrutinio de los ciudadanos, de los partidos políticos, ha evidenciado muchas cosas. Han salido diputados que la ciudadanía los señala de corrupto y la justicia converge con ello. ¿Por qué vamos a votar eso? El cuestionamiento. Votemos a los más intensos. Entonces yo creo que aunque el individuo vaya a poner el voto, yo no sé si es correcto esto o lo dice, la calidad del voto, si se permite la expresión, la calidad, el estudio ciudadano que lleva ese voto, que mañana se deposita. Un voto más consciente. Correcto, más fino. Estamos frente a la posibilidad de una discusión muy interesante, pero yo debo de intervenir justamente cuando fuimos a la pauta comercial respecto de la participación de ese movimiento ciudadano que se ha vuelto protagonista de la vida pública, diría yo, a partir del 25 de abril hasta la fecha. A mí me parece que, para matizar un poco lo que dijo Pedro, que creo que está en lo correcto, pero a mí me parece que el elemento más interesante o el ingrediente más interesante que ha puesto el movimiento de protesta ciudadana en
estas circunstancias no es la reflexión acerca de las elecciones, sino la mirada más allá de las elecciones. El cuestionamiento del sistema político. Es decir, yo veo que hay mucha gente que está ahora debatiendo, incluso criticándose si van a votar, si no van a votar, si eso deslegitima, si eso legitima el sistema, pero yo creo que todos comparten un objetivo estratégico, muchos de ellos comparten un objetivo estratégico que no depende directamente de las elecciones, sino de la continuidad y la consolidación de ese movimiento de protesta post elecciones. Si se muere ahora mismo o si se muere mayoritariamente ahora, los logros van a ser mínimos. Las elecciones son una forma de estabilizar el sistema, igual que la elección de un nuevo presidente. Yo creo que esa es la esperanza. Creo que todavía estamos en el terreno de la esperanza y mucho de lo que ha ocurrido nos lleva a pensar y a esperar que se consolide ese movimiento en propuestas concretas y posteriormente en reformas claras que satisfagan el sistema político que anhelan los guatemaltecos. Pero comparto con Pedro que la gran diferencia es un voto mucho más consciente y eso se refleja claramente en diferentes coberturas de medios de comunicación, en diferentes encuestas. Hemos visto cómo han sido de volubles esas mediciones de un momento para otro y creo, de acuerdo a conversación general, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, es que las personas se están preguntando más por quién ir a votar y cómo emitir un voto más racional y menos emocional. Pero señores, ¿acaso no están siendo las elecciones en realidad respiración artificial para un sistema político que en términos generales está cuestionado desde el fondo? Lo que pasa es que nos estamos centrando en las elecciones, pero vamos a ver, mi tesis es que esto es una revolución. Esto es una revolución como la Revolución Francesa, pero del siglo XXI, como la Revolución Rusa y como la Revolución Mexicana. Pero para qué la estamos viviendo y no nos damos cuenta. Si aquí no hubiera justicia, si aquí no hubiera un grado de civilización superior respecto del que había hacía 300 años, esto hubiese llegado a tomar el Palacio Presidencial, cortarle el cuello al presidente. Bueno, fue la Revolución Rusa, perdón, la Revolución Francesa, y buscar principio. Estamos de una manera civilizada, eso fue lo que ocurrió en términos generales. Estamos involucionando un sistema. Digo, sin cortarle el cuello, llevándolo a proceso. A eso me refiero. Por eso, en la era actual hay medios de comunicación que no habían en 1800. En la era actual hay un grado de civilización que te impide llevar a la gente a la guillotina. Hay un sistema de justicia, hay unos medios de comunicación. Pero esto es una revolución como aquella. Mira, yo te voy a contar una cosa. Bueno, es que obviamente nada es igual. No. Escucha, tú pasaste allí de un movimiento absolutista a otro tipo de cuestiones. Es ignorar mucho del movimiento que ha sucedido en el Medio Oriente. Estoy hablando concretamente de la primavera árabe, en donde los movimientos a través de las redes sociales que se han concretado en manifestaciones y en movimientos populares, pero se han celebrado de manera muy distinta y creo que Guatemala ha saltado en los medios de comunicación internacionales. No ha habido un Stalin, ni ha habido un Pancho Villa, ni ha habido un... pero fíjate una cosa, ¿tú sabes lo que más le llamó la atención con las personas que yo hablé antes de ayer de lo que estaba pasando? ¿Qué? Y no le llamó la atención a los chapines, le llamó la atención a los extranjeros. ¿Qué cosa? Lo que te dice la perspectiva que hay desde fuera de esto. ¿Cuál es? La tranquilidad con la que ocurrían las cosas. Mientras el presidente estaba siendo juzgado y mandado a la cárcel, tú y yo estábamos almorzando plácidamente. Por supuesto. Y si te das cuenta, lo que han resaltado tanto los extranjeros como con quienes tú has conversado, como medios como Washington Post, The New York Times y otras revistas que se han acercado a describir lo que aquí sucedió, es justamente eso. Un país que sufrió un conflicto armado interno durante 36 años y que 30 años después de vivir en democracia tiene una revolución, un cambio que se da de manera pacífica. La caída del presidente ni siquiera se da fuera de nuestro ordenamiento legal. A mí me gustaría destacar dos cosas. Juan Luis, usted mencionó que las elecciones son respiración artificial para el sistema y yo estoy de acuerdo, en este momento cumplen esa función. El nombramiento de Maldonado Aguirre al frente del Ejecutivo es electroshock para el sistema. Lo malo es que ambas medidas están pensadas para resucitar al moribundo y el peligro es que lo resuciten. Claudia mencionaba los nuevos movimientos, etcétera. Yo creo que eso hay que ponerlo en clave de proceso para no desesperarse.
los nuevos movimientos existían antes de las protestas. La mayoría de los grupos que se están articulando ahora existían antes de las protestas. Congreso Visible existía antes de las protestas, y todos los medios que han empujado o que han analizado o que han contribuido a investigar lo que estaba sucediendo existían antes de las protestas. Es decir, las protestas y los movimientos han dado calor, han dado lumbre para que todo eso que estaba germinando se acelere, lo han catalizado, pero a mí me parece muy importante que no debemos de perder de vista que esos procesos ya venían encaminados y que esos procesos no debemos tumbarlos ahora. Yo veo en cambio, a ver, así como veo respiración artificial para el sistema en estas elecciones y la posibilidad de que al haber un recambio de gobierno simple y sencillamente se pueda reorganizar el Ejecutivo y el sistema completo, yo no veo en el mismo tono la llegada a la presidencia de Alejandro Maldonado Aguirre y el tipo de candidatos que él ha propuesto para la vicepresidencia, y voy a decir por qué. Yo pienso que no he hablado con el señor Maldonado Aguirre o con quien termine resultando electo vicepresidente, pero ellos sí podrían desarrollar unas grandes reformas que transformen el sistema que ahora estamos viviendo, en un muy corto plazo. Yo sé, Pedro, que hay... Lo ha mencionado Maldonado Aguirre en un par de entrevistas. No, señores, todos mis compañeros en A las 8:45 resultan muy escépticos respecto a esto. Alguien como Enrique es muy probable que resulte escéptico también porque ven simplemente el carácter conservador de un... de un político como Alejandro Maldonado Pero él lo ha Aguirre mencionado en un par de entrevistas. Pero con solo que llegara a transformar, me voy a concretar, digamos, a lo que verdaderamente tiene consenso en este momento. Ley de contrataciones. Sistema de contratación de obra pública, señores, que haya un auténtico registro de precalificados para que se pueda contratar de una manera más limpia y mucho más clara, que se prohíba totalmente la simulación de concursos y se castigue absolutamente y se pongan las normas apropiadas para que la obra pública no pueda entregarse de la forma falaz en que se pone a concursar en este momento. O, por ejemplo, que se permita, que se prohíba esa supervisión incestuosa que se realiza en este momento en la obra pública. Está equivocado en el sentido de pensar que Maldonado Aguirre es la persona. Compra de medicamentos. Pero también es el Congreso de la República. Es el Congreso de la República. Se puede hacer desde el propio Ejecutivo la transformación apropiada. Lo puede impulsar. Se puede hacer desde el Ejecutivo. Estamos tomando en cuenta lo que ha sucedido. Otto Pérez Molina, por ejemplo, impulsó. Solo recuerden esto. Otto Pérez Molina, el expresidente, impulsó la Ley de Desarrollo Rural desde el Ejecutivo. ¿Qué pasó en el Congreso con esa propuesta? Entonces, Maldonado Aguirre ha mencionado en un par de entrevistas. No hay masa crítica de diputados. Debe ser un trabajo más grupal. Ten en cuenta que Maldonado, independientemente que sea conservador, no lo sea, es un presidente de transición, ha sido elegido después de un proceso complejo de 2 ternas que tuvo que convertirse en una tercera, y yo creo que él no tiene la capacidad política entendida por tal el grupo de personas que pueden impulsar una idea para hacer esto. Ojalá todos estemos equivocados y efectivamente, pero yo creo que por tiempo. Ahora sí, señores, esta discusión que no se detuvo en ningún momento vuelve a la carga. Digan ustedes quién toma la palabra, Enrique. Bueno, a mí, en primer lugar, sí, a mí Maldonado Aguirre me genera escepticismo y creo que justificado por toda su trayectoria, que ha demostrado que es una trayectoria lineal y de control y de mantenimiento del statu quo, del sistema, todo dentro de unos cauces muy bien delimitados. Pero además del poco tiempo que tiene, me parece que no es importante exclusivamente hacer reformas, lo importante es el contenido de esas reformas. Va a ser Maldonado Aguirre, va a ceñirse, por ejemplo, a una agenda como la que planteó el ICEFI hace unas semanas, de 8 áreas temáticas de transformación, estrictamente de cuestiones de transparencia y corrupción, nada más ambicioso que eso. ¿Qué va a intentar Maldonado Aguirre? Usted hablaba de prohibiciones, prohibir esto, otro. Me parece que la mayoría de las cosas que usted ha mencionado están prohibidas. Me parece además que la constante obstaculización de los procedimientos de la administración pública no solo perjudica a los corruptos, que suelen ser los que encuentran subterfugios para salirse con la suya, sino que perjudica principalmente a los trabajadores honrados, a los que les demora los procesos sobremanera. Me parece que la solución no es
está tanto en prohibirlo absolutamente todo. El problema es Contraloría. El problema no es del Ejecutivo necesariamente, es de la Contraloría. Déjame agregar que tampoco la solución está única y exclusivamente en Maldonado Aguirre, Juan Luis. Es descansar en él un papel que prácticamente no podría jugar él por sí solo. El sistema ni siquiera está diseñado para ello. ¿Ustedes creen entonces que este gobierno que va a completar el periodo simple y sencillamente va a sostener la peña, no va a realizar cambios y digamos que no hay esperanza de que pueda producirse una mejora, que le va a entregar el poder al siguiente gobierno y que tendrá que ser el siguiente gobierno en el que descansen las esperanzas de los guatemaltecos de transformación del sistema? Yo no lo veo así. Yo pienso que esta es una ocasión oportuna. Yo creo que tajantemente que no, pero creo que hay que esperar. En 2 entrevistas el presidente Maldonado Aguirre menciona un compromiso con las reformas que ha de encaminar y las menciona específicamente cuando platica de ese clamor popular. Ahora, ¿a qué reformas se refiere? Eso habrá que verlo en los siguientes días. Mira, yo creo que va a ser reformas, pero que esas reformas van a ser irrelevantes, van a ser reformas para salir del paso. Pero también, ¿cuál va a ser su relación Mira, con tú el lo ves, el tiempo que el señor Aguirre ha estado de vicepresidente, no ha abierto la boca. No. Él no ha hecho nada. Se ha mantenido como una figura necesaria para sustentar una institucionalidad. Bueno, pero ha hecho cosas. Lleva 2 meses tratando de encontrar vicepresidente. Bueno, sí, ha buscado algo. Pero lo que te quiero decir es que no ha habido un papel mínimamente, ni siquiera mínimamente activo. Yo no dudo de su capacidad, de su voluntad, ni siquiera juzgando si es más conservador o menos conservador. Es que no hay tiempo. Y agregando o andando en lo que dice Claudia, aunque él tenga una voluntad de hierro, primero, si es presidente de un país, no tiene siquiera una declaración de voluntad, mal vamos. Entonces él ha hecho una declaración de voluntad. Pero tú siéntate ahora a pelear con un Congreso, primero con un Congreso que vamos a ver mañana cómo se reconfigura. Eso es importante, porque en función de cómo se reconfigure mañana, va a seguir actuando un Congreso donde yo creo que ya hay 9 o 10, ya me perdí, diputados insignes de líder del Partido Patriota sustancialmente, Emilín Mazariegos, el señor Barquín y tal, y diputados insignes que pueden salir reelectos, que no se sabe qué va a ocurrir la semana que viene cuando les declaren ante juicio, si se lo declaran, que los pueden bajar del carro. Eso es lo que le va a preocupar a ellos. Yo le deseo lo mejor y lo apoyo, pero es que no veo ni tiempo ni oportunidad. Yo creo que esa es justamente la clave y creo que antes de preguntarme qué hará Maldonado Aguirre, hay que preguntarse cuál va a ser la relación, la dinámica entre Alejandro Maldonado Aguirre y el Congreso de la República. Yo creo que desde el propio Ejecutivo, el gobierno que va a concluir el mandato para el que se había electo Otto Pérez Molina puede realizar una gran cantidad de reformas y asistido y apoyado por el Movimiento Ciudadano, puede cambiar la situación para entregarle el poder por malas que sean las intenciones de quien quiera llegar al gobierno el próximo 14 de enero, puede encontrarse en una situación francamente distinta, en unas condiciones muy modificadas. Y cuando yo mencionaba las reformas, Enrique las plantea como estrictamente prohibiciones. No es necesario solo hacer prohibiciones. Es que, por ejemplo, sustituir el régimen de compra de los medicamentos. Yo veo que hay 3 patas fundamentales de la corrupción o principales de la corrupción en Guatemala. Una se encuentra en la obra pública, otra se encuentra en las aduanas y la otra se encuentra en la compra de medicamentos del ICS, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Salud. En esos 3 renglones y en la reestructuración sobre todo de la Superintendencia de Administración Tributaria, el gobierno que va a concluir el periodo de Pérez Molina puede realizar una gran cantidad de transformaciones y entregar una situación bastante más clara. Estoy de acuerdo con Enrique. Empezar, el señor Maldonado Aguirre tiene tareas pendientes, la reconfiguración de su gabinete, señores, esos son los pasos que tiene que dar o que debe estar dando durante este fin de semana. Tomó el gobierno el pasado día jueves, ha enviado ya una terna de candidatos a vicepresidente. Me parece que es determinante quién termine siendo electo a la vicepresidencia de la República y a partir de ahí habremos de definir exactamente si va a ser capaz o no y si va a querer o no te vamos desarrollar a hacer porras en tus intenciones. Muy bien. Para que veas. En mis ocurrencias más que ideas. O sea, yo apoyo tu intención. Sí, pero es que veo una carta a los Reyes Magos escrita por un cuarentón. Pero lo otro que soy eso. No, entiéndeme, no lo digo por ti, digo una carta de Reyes Magos escrita con un adulto, ¿no? Pero el punto es, a ver,
La otra posición es simple y sencillamente esperar que el gobierno de Maldonado Aguirre, quien sea electo vicepresidente o designado vicepresidente, simplemente carguen como que es una procesión al Ejecutivo hacia el próximo 14 de enero. Y yo creo francamente que eso es resignarnos a algo Claro, y es lo muy que no poco queremos. deseable. Mira, lo que vamos a ver, mantener principios institucionales en unos momentos de revolución es bueno también. Es decir, que se perciba solamente una presidencia honesta en los próximos 4 meses, ya eso es mucho. Es decir, sobre todo teniendo en cuenta que la ciudadanía se relaje y se tranquilice y acepte un cambio institucional tranquilo y con esperanzas, eso es mucho. Que se consolide el tema judicial, eso es mucho. Donde yo veo que flaquea tu buena voluntad o tu proposición es que eso requiere del concurso de otras instituciones, sobre todo el Poder Legislativo y de algunos más, que yo no veo que coinciden con la voluntad del presidente. Y yo creo que eso es difícil. Y una cosa más que apuntaba Enrique, los grupos sociales son muy diversos. Hay desde los que querían un gobierno de transición, los que querían una asamblea constituyente y los que quieren las votaciones. ¿Cómo se van a alinear Pues en sí, estos claro, 4? es tomar en cuenta Esa es la todo dificultad esto. que yo veo, ¿no? Señores, vamos a hacer... A ver, Enrique. No, nadie está hablando de resignarse ante el nuevo gobierno. Estamos hablando de que no creemos que el nuevo gobierno vaya a lograr eso, pero desde luego la ciudadanía no tiene por qué resignarse. Yo soy el para único nada. que tiene fe aquí y creo que el nuevo gobierno sí puede realizar esa reforma. Señores, vamos a hacer rápidamente un enlace con nuestro compañero Sebastián Aguilar. Él habrá de ofrecernos ahora la información sobre cómo están reaccionando las redes sociales frente a esta conversación, esta discusión que tenemos aquí a las 8:45. Adelante, Sebastián. Así es, Juan Luis, muchísimas gracias a todos los que están interactuando con nosotros a través de ellas. Les recuerdo, en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter @Canal Antigua. La invitación es para que utilice el hashtag Destino 2016 en esta transmisión en vivo desde el Parque de la Industria, sede del Tribunal Supremo Electoral. Y si tiene que salir de casa, nos puede sintonizar en Radio Infinita 100.1 en nuestro canal hermano Antigua Sports para todo el acontecer que estamos teniendo en esta transmisión especial. Leo Díaz nos dice: nunca bajemos la guardia y luchemos por un país próspero y limpio. Todos compartimos ese sentimiento. Walter Robles: hay denuncias de acarreados en carros en estos momentos en Guastatoya en los apagones. Estamos teniendo muchas interacciones con apagones en Guastatoya. Billy Girón nos dice: ¿cómo se le puede llamar a estas elecciones con casi total de decepción en las propuestas? Ixto 40 nos dice: el pueblo pasa a ser ciudadanía cuando nos involucramos en la democracia. Lisette Yantuche nos dice: qué inseguridad lo que se siente a Valdizón repartiendo láminas y acarreando personas para votar. Gaby: 4 pabellones en Huehuetenango, alcalde está repartiendo dinero para su reelección. También son muchas y constantes las denuncias de apagones en Huehuetenango. Roxy Gómez: sitio web para consultar mesas de votación colapsa, y nos pone el enlace de Roxy. Jóvenes cívicos nos dice: nuestro pueblo uniformado sufre las consecuencias de la corrupción del gobierno. En toda esta jornada estuvimos obteniendo interacciones en falta de alimentos para las Fuerzas Armadas de nuestro país. ML nos dice: vamos Guatemala, sigamos haciendo historia, vamos a votar mañana. Juan Alberto: hacer cumplir la ley fue haber eliminado de la contienda a los partidos políticos que se pasaron sobre la ley. CR de León nos dice: Dios nos ayude a que no quede esta cucaracha corrupta y prepotente que viola la ley. Esperanza Aguirre: en Guastatoya se les informa que no hay energía eléctrica desde las 8 de la noche. Urgimos a las autoridades correspondientes a que den atención pronta a esto de los apagones en Guastatoya. Estos son los comentarios e interacciones que estamos recibiendo a esta hora, tanto en Facebook como en Twitter. Se los agradecemos muchísimo. Pausa redes para pasar al set principal. ¿Es o no un acto más de campaña el hecho de que se acarrea a 200 personas rumbo a la cabecera departamental, se les agasaje con una cena? ¿Qué piensa don Enrique Naveda? Es una pregunta retórica. Es absolutamente obvio. Pero ¿sabes qué ha pasado? Yo Pero lo creo que vemos son Claro que lo unas es, y no es el autoridades, único. unas autoridades electorales absolutamente Eso incapaces te de iba a frenar decir, eso. la pasividad del Tribunal Supremo Electoral en estas cuestiones de expresión de campaña fuera del tiempo de campaña o de otras cuestiones, yo creo que ha sido tan tibia, y hay que recalcarlo, que esto que se está dando ahora se puede dar mañana. Y lo que es peor, a partir del lunes que comienza otro momento de campaña, entre los dos que queden se pueden dar más. Yo creo que estas cuestiones, si se quieren corregir, hay que ser contundente. Y si se es flexible,
pues evidentemente hoy empiezan con 200 cenando y mañana pueden terminar Claro, con 4.000 y también tener votando. claro que es una biopsia de un cáncer completo. Y lo que Es dice decir, se ha repetido a nivel nacional, a nivel local, y no es el Claro. único acto de campaña. Y no es solo, o sea, el Tribunal Supremo Electoral ha dado durante todos estos meses algunas muestras de buena voluntad que no habíamos visto en tribunales anteriores, pero su impotencia o su desidia en ciertos momentos ha sido crucial también para que todo pudiera fluir con la naturalidad con la que está fluyendo. Gracias, Enrique, por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir en este momento a una pausa comercial. Le agradecemos enormemente a nuestro colega, el periodista Enrique Naveda, director del diario digital Plaza Pública, que nos haya acompañado aquí en a las 8:45. Ya.